En este video vamos a repasar los alimentos. Estamos en el contexto de los videos en relación al derecho de familia, de tal modo de que vamos a revisar su importancia y los habituales conflictos o consultas que suelen las personas tener respecto de este tema. Por ejemplo, ¿qué son las pensiones alimenticias? Es la obligación de dar alimentos, tratándose de niños, niñas, adolescentes, incluye además la enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión o oficio. ¿Quiénes son beneficiarios de las pensiones alimenticias? Los hijos o las hijas, hasta que cumplan 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 años, o que les afecte una incapacidad física o mental que los inhabilite para subsistir por sí mismos. ¿Quiénes deben proporcionar la pensión alimenticia a los hijos? A ambos padres, en proporción a sus capacidades económicas. ¿A quién corresponde el cuidado personal de los hijos? En caso de separación, el cuidado personal de los hijos corresponde al padre y a la madre. A ambos, aunque vivan separados, participará en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación y mantención de sus hijos. El cuidado personal puede recaer en uno de los padres por acuerdo o resolución judicial, pero el otro siempre debe aportar a la mantención. Si no lo hace, se puede demandar ante la justicia el pago de la pensión alimenticia. Los adolescentes embarazadas también tienen derecho a demandar pensión de alimentos por el hijo o hija que están por nacer, sin necesidad de contar con un representante legal. Cuando opera la mediación y cuando la judicialización en los casos de pensión alimenticia, la mediación es una instancia obligatoria en materia de alimentos. Eso habitualmente lo vemos cuando nosotros debemos tramitar específicamente una rebaja de alimentos o en general si efectivamente se solicitan alimentos menores, por ejemplo, previamente siempre va a ser necesaria la mediación en una instancia obligatoria, previa a la posibilidad de judicialización. Las partes pueden concurrir directamente a un mediador privado o a los centros licitados, en aquellos casos donde la mediación no logra acuerdos o una de las partes no concurre a la citación del mediador. Se entrega un certificado de mediación frustrada, el que habilita para demandar los alimentos, por medio de la presentación escrita, patrocinada por un abogado ante el juzgado de familia competente. Es bien importante mencionar de que el rol del abogado es irreemplazable. ¿Se requiere contar con un abogado para presentar la demanda de alimentos? Sí, se necesita siempre un abogado para demandar, salvo que el juez haga una excepción por motivos fundados. ¿Qué se debe probar en el juicio de alimentos? El vínculo de parentesco con el demandado mediante un certificado de nacimiento o libreta de matrimonio. Las necesidades del niño o niña a través de una lista con sus respectivos comprobantes de alimentación, educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, movilización, luz, agua, gas, teléfono, etc. La capacidad económica y patrimonial del demandado mediante liquidaciones de sueldo, declaración de impuesto a la renta, boletas de honorario y antecedentes de su patrimonio o declaración jurada, si se ocultan las fuentes de ingreso o se presentan antecedentes falsos. ¿Qué pasa? Se arriesga a sanciones con penas de prisión. Mientras se desarrolla el juicio, el demandante queda sin pensión alimenticia. No es así. En la primera actuación judicial de un juicio de derecho de alimentos, el juez tiene la obligación de fijar el monto de dinero que el demandado deberá pagar a los hijos menores, ¿ya? Y de edad mientras se tramita el juicio, los alimentos provisorios de paso.
¿ya? Y hasta que se dicte la sentencia definitiva. Esto se conoce como alimentos provisorios. Provisorios. ¿Cómo se recibe la pensión de alimentos decretada por el juez? También es posible que se imputen a la pensión alimenticia ciertos pagos efectuados en especies, situación que el tribunal regulará en la sentencia. Por ejemplo, el pago de las colegiaturas. El tribunal puede disponer además de otros canales de pago. ¿Cuáles son los montos establecidos para solicitar la pensión de alimentos? El monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo. Cuando se trate de un solo hijo, si tiene más de un hijo, el monto mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo. El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quien pagará la pensión. Ejemplo, si el padre da la pensión y sus ingresos totales equivalen a un sueldo mínimo y se solicita la pensión para 3 hijos, la pensión total por los 3 hijos no podrá ser menor de 108.000 pesos. Pero, como sobrepasar el 50% de los intereses totales, la pensión total sería de 60.000. ¿Ya? ¿Qué pasa si el demandado no paga la pensión de alimentos? El juez puede suspender su licencia de conducir hasta por 6 meses, retener la devolución de renta, castigar a quien colabore en el ocultamiento del demandado con el fin de impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones parentales, con la pena de reclusión hasta por 15 días. Ordenar arresto nocturno de las 22 a las 6 de la mañana, hasta por 15 días. Si cumplido el arresto, el demandado deja de pagar la pensión correspondiente al mes siguiente. El juez puede repetir esta medida hasta obtener el pago total de la pensión de alimentos adecuada. Ordenar el arresto completo por 15 días si no cumple el arresto nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos después de 2 periodos de arresto nocturno. En caso que se den nuevos incumplimientos, el juez podrá ampliar el arresto hasta por 30 días, tanto que en el caso del arresto nocturno como el arresto completo, si el demandado no es encontrado en el domicilio que se señala en el expediente, el juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el arresto se cumpla. También puede ocurrir oficiar al empleador del demandado, si es que el trabajador es dependiente, a que se deposite el dinero correspondiente a la pensión y se haga efectiva la multa que la ley establece como sanción para el empleador. Ahora, también puede ordenar el arraigo, ¿ya?, o prohibición de salir fuera del país hasta que se efectúe el pago de los deudados. También se puede solicitar el arraigo al tribunal cuando existan motivos fundados para estimar que se ausentará del país y no dejará garantía para el pago de la pensión regulada o aprobada por el tribunal. También puede solicitar el pago solidario de su conviviente. Ahora puede solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su propiedad, de manera de asegurar el pago de la pensión. Por ejemplo, si el demandado es dueño de una casa, se puede solicitar que la renta de arriendo de esa casa se impute a alimentos o que se le prohíba venderla para asegurar el pago de las pensiones futuras. Ahora puede embargar y rematar los bienes del demandado hasta el pago total de la pensión. Lo más frecuente es que se fije una suma de dinero a pagar mensualmente mediante un depósito en una cuenta corriente o una cuenta bancaria especial a nombre del demandante. Ahora, si el demandado es trabajador dependiente con empleo fijo, el juez oficiará al empleador para que se descuente la pensión de alimentos directamente de su sueldo y la deposite en la cuenta del Banco del Estado determinada por el juez, ¿ya? Es bien importante responder a estas preguntas habituales y a menudo sirven para aquellos alumnos que van a estar en práctica, precisamente en los centros de las corporaciones de asistencia judicial a lo largo del país. Este video se complementa con un análisis más profundo y más jurídico
de los principales alcances, y en todas ellas resaltando la labor del abogado como un profesional clave en esto.